Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado. En nombre del Señor. Vamos a segunda de Pedro en el capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Y vamos a leer en el verso 18. Bendito Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 18. Gloria a Jesús. Y volvemos nuevamente, hermanos. Vamos a varias semanas a estar estudiando acerca de la gracia de Dios. Aleluya. Aprendiendo y también recordando lo que es la gracia de Dios. Aleluya. Así que dígale que está al lado suyo, ahí vamos otra vez. Aleluya. Gloria al Señor. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 18. Yo espero, hermanos, que no se canse de oír la palabra. Gloria al Señor, porque la necesitamos. Bendito Dios. Segunda de Pedro en el capítulo 3, verso 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De eso vamos a hablar en esta tarde, hermanos, acerca de creciendo en la gracia de Dios. Creciendo en la gracia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Señor, por tu favor y tu misericordia. Gracias, Señor, por una vez más, oh Dios mío, que estamos en este lugar, oh Dios santo. Sea tu palabra, oh Dios, glorificada en nuestro corazón. Sea nuestra fe, Señor, mezclada con tu palabra, oh Dios mío. Sea nuestro entendimiento abierto, oh Dios santo. Nuestros ojos espirituales a tu palabra. Nuestros oídos espirituales a tu palabra, Señor. Y que nuestro corazón se regocije en tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien dice amén, gloria al Señor, puede tomar su asiento en el nombre del Señor. En la gracia de Dios. Cuando usted y yo, hermanos, estamos firmes en la gracia de Dios, entonces podemos crecer en ella. El apóstol Pedro habla a la iglesia y le habla antes bien, después de haberle dado un discurso o una exhortación acerca del día que el Señor viene o el día que el Señor vendrá. Termina entonces esta primera parte de su epístola diciéndoles antes bien. En otras palabras, diciendo antes de todo, mayor que todo. Y entonces dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento, hermanos, de la gracia va de la mano con el crecimiento en el conocimiento. No puedo crecer en la gracia sin el conocimiento. No puedo crecer en el conocimiento sin la gracia. Ambos van de la mano. Ambos van juntos. De la mano van creciendo y conociendo la gracia de Dios. Y conociendo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando miramos, hermanos, en este versículo 18 de segunda de Pedro en el capítulo 3, la palabra griega que el apóstol Pedro utilizó para conocimiento es una palabra que se deletrea
o se pronuncia gnosis, la cual significa el conocimiento o el entendimiento de una cosa, la percepción que se manifiesta a sí misma en el cabal entendimiento de los temas con que trata y en la conducta determinada por ese entendimiento. Esa palabra que el apóstol Pedro utilizó en este versículo nos habla de conocimiento o de entendimiento de algo. Y cuando habla de conocimiento y entendimiento, está hablando de algo íntimo. No de simplemente de yo decir, oh, yo conozco al presidente de tal país. Lo conozco ya porque lo he visto en los periódicos, he oído de la radio, en la televisión, de las noticias, donde sea. Pero no puedo decir que lo conozco de conocerlo a él. Cuando el apóstol Pedro está hablando o usando esta palabra, tenemos, hermanos, que mantener en nuestro pensamiento que está hablando de una intimidad, que está hablando de una cercanía, de cuando el muchacho está queriendo conocer a esa muchacha que le robó el corazón o que le llamó la atención. Quiere saber qué le gusta, qué no le gusta, a dónde le gusta ir, a dónde no le gusta ir, cómo le gusta ser tratada, cómo no, qué está haciendo, la está conociendo y la está tratando de entender. El apóstol Pedro lo utiliza de esa manera. Ahora, cuando miramos en segunda de Pedro también, en el capítulo 1 y el versículo 2, el verso 2 del capítulo 1 nos dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces nos dice: en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Es en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que la gracia y la paz a nosotros nos son multiplicadas. Esta misma palabra en el verso 2 del capítulo 1 y el verso 3, el capítulo 3, y el verso 18, esa palabra conocimiento es con el mismo sentido que el apóstol Pedro la está utilizando. Cuando habla de conocimiento en segunda de Pedro 1:2, entonces está llevándonos en la forma en que lo pronuncia, nos está llevando a una intimidad más profunda. ¿Okay? Es la misma palabra, pero el sentido como él la utiliza en ese verso 2, hablando de gracia y paz, entonces nos lleva a que el significado, entonces nos lleva de que es un conocimiento claro y exacto. Conocimiento claro y exacto, dejándonos saber que sí le conozco y puedo señalar quién es. Estoy seguro quién es. Puedo mirarlo en los hechos, puedo mirarlo en las palabras, puedo mirarlo en todo lo que hace. ¿Están conmigo? Entonces, esta palabra conocimiento en el verso 2 es epignosis. ¿Por qué epignosis en el griego? Porque es más enfática. Es por eso que habla de algo claro y exacto. A diferencia de gnosis en el verso 18 del capítulo 3, esta en el verso 2 expresa un conocimiento que tiene una influencia poderosa sobre la persona que se conoce. En este instante, en lo que conocemos de Dios. ¿Ok? En otras palabras, como cuando decimos
yo creo en Dios a yo creo a Dios. Cuando estoy diciendo yo creo a Dios, lo estoy diciendo claro y estoy siendo exacto. ¿Por qué? Porque lo he conocido, porque he tenido una experiencia con Él, porque Él me ha sido fiel en todo, porque he experimentado su fidelidad. Pero cuando digo creo en Dios, entonces estoy hablando de que sí lo conozco, de que sé que hay un Dios. Pero cuando lo hago más exacto, entonces me voy a el conocimiento que habla el versículo 2. ¿Están conmigo, hermanos? No quiero que se me enrede. Así que la palabra, hermanos, conocimiento, gnosis y epignosis, implica tanto un conocimiento claro y exacto de algo, como también una conducta condicionada e influenciada por dicho conocimiento. Por lo tanto, si vamos a crecer en la gracia de Dios, hemos de crecer en el conocimiento y entendimiento claro y exacto de quién es Dios. ¿De quién es Dios cuando habla la Biblia? Y cuando la Biblia habla de Jesucristo, ¿quién es Él? Y todo ese conocimiento va seguido de una conducta que se condiciona por dicho conocimiento o entendimiento. En otras palabras, cuando yo puedo vivir claro en quién es Dios y lo puedo exactamente señalar. Y cuando hablo de señalar es que lo puedo mirar en lo que está haciendo, por ejemplo, lo que está haciendo en medio de la congregación, en cómo Él se está moviendo, en cómo Él está hablando, en cómo Él se está dejando sentir en medio de la alabanza. Yo voy a vivir conforme a ese conocimiento. Voy a vivir conforme a ello. Ahora bien, vayamos al capítulo 4 de Juan y el versículo 24. Juan capítulo 4 y el verso 24. Juan nos dice, Dios es espíritu. ¿Verdad? Nos da a entender de que Dios es espíritu. Usted y yo no podemos ver un espíritu. No podemos oler un espíritu, no podemos gustar un espíritu, no podemos tocar un espíritu, por cuanto no tiene cuerpo. Ahora entonces, ¿cómo hemos usted y yo de conocer a Dios? Hay solo un camino para poder realmente conocer a Dios, y ese camino es a través de la palabra revelada de Dios, de la misma Biblia. Él fue quien la hizo, Él fue quien la escribió. No, hermano, Él usó 40 hombres, pero fue Dios quien la inspiró. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué? Es la misma palabra de Dios. Esta misma palabra nos da a nosotros a entender la obra revelatoria o la obra redentora que Dios hizo para no tan solo salvar al hombre, pero para acercarse a los hombres. Se hizo de un cuerpo, habitó entre los hombres. Juan dice, vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Caminó entre los hombres, enseñó acerca del reino, amó con amor eterno. Fue castigado, fue maltratado, murió por todos nosotros, por el mundo entero. Al tercer día resucitó, habló palabras como yo soy antes que Abraham. Caminó sobre el agua.
alimentó a multitudes, llamó a Lázaro 4 días después por su nombre. Respondió a aquellos que le fueron a arrestar: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y se caen al suelo. Todos estos hechos, la palabra de Dios nos ayuda a claramente conocer, saber, señalarlo en la palabra quién era aquel que andaba caminando entre los hombres. Esta palabra, Juan dijo que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el verbo mismo se hizo carne y habitó entre los hombres. Cuando miraban a Jesucristo caminar de aldea en aldea, miraban la misma palabra de Dios en medio de ellos. Él fue la comunicación de Dios a los hombres. Jesucristo mismo. Los hombres no podían ver a Dios. Dios se dejó ver en el rostro de Jesucristo. No brinquen todos a la vez. Miren conmigo lo que dice Juan en el capítulo 1 y el verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Esa palabra unigénito es único. Único. No hay otro. Único Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Jesucristo no se dio a conocer a sí mismo. Él dio a conocer ¿a quién? A Dios mismo. Dio a conocer a Dios mismo. Mismo apóstol Pablo habló a los colosenses diciendo: Él era la misma imagen de su sustancia. Capítulo 14, versos 8 y 9 de nuestro gran amigo Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, hombre. Le tiró ese hombre al último para que, ándele. Y Jesús le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conocéis. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Usted lo está leyendo. Bueno, no entendí nada de lo que vieron. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? En otras palabras, le dijo a Felipe: pero si yo soy aquí, yo soy. Así que, hermanos, Jesús, siendo el Cristo, es quien da a conocer a Dios. Y son las Escrituras las que nos dan a conocer quién es Jesucristo. Jesús mismo fue quien dijo a la multitud en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, pues os parece, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y hace una pausa y les dice: ellas son las que dan testimonio de mí. Pero él estaba hablando del Antiguo Testamento. Y por
por estas palabras y por muchas más querían apedrearlo. ¿Por qué? Porque ellos mismos entendían y no habían creído en él, pero entendían, este hombre se está haciendo pasar por Dios. Por eso, simplemente por eso querían apedrearlo. Porque decían ellos, ¿cómo siendo hombre se hace pasar por Dios? Cuando perdonaba pecados, ¿cómo siendo hombre perdona pecados? Cuando Dios es el único que puede perdonar pecados. Hermanos, yo hubiera sido Pedro en medio de ellos, lo miro como que, ¿no lo entiendes todavía? Todas esas cosas, ese conocimiento claro, exacto, nos lleva a nosotros a llevar a cabo lo que el apóstol Pedro habló a la iglesia: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, hermanos, si vamos a crecer en la gracia de Dios, a la cual hemos sido llamados y en la cual estamos firmes, y alguien dice amén, usted y yo hemos de crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su Hijo Jesucristo por medio de las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura de Él? No de ellos, de Él, por cuanto es uno solo. Es una doble naturaleza operando en Jesús. Y la Escritura nos da a conocer eso. Hay, hermanos, tres grandes categorías del conocimiento de Dios y su palabra, que son dirigidas a nosotros, al cuerpo del Señor en la tierra, a la iglesia. Número uno es el conocimiento de Dios concerniente a la justificación del hombre. Y ese conocimiento de Dios está registrado en tres epístolas de la iglesia. En tres epístolas a la iglesia, que es en Romanos, en Corintios y en Gálatas. Nos da a nosotros el conocimiento de que somos justificados en Dios por el sacrificio de Jesús. Nos da a conocer, especialmente en el libro de Romanos, que nuestra justicia es, como dijo Isaías, como trapos de inmundicia. O sea, no nos lleva a ningún lado. Dios nos justifica por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, por su muerte. En Romanos, en Corintios y en Gálatas. Si usted quiere levantar o aumentar su conocimiento acerca de la justificación del hombre por la gracia de Dios, Romanos, Corintios y Gálatas. También el segundo es el conocimiento de Dios concierne a lo que Jesús hizo por nosotros, para nosotros y en nosotros. Y ese conocimiento de Dios está en las epístolas de Efesios, Filipenses y Colosenses. Lo que Jesús hizo por nosotros, para nosotros y en nosotros. Y la número 3 es el conocimiento de Dios en la palabra de Dios al cuerpo de creyentes, o sea, la iglesia. Es el conocimiento de Dios concerniente a su segunda venida, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Él. Y ese conocimiento de Dios está registrado en las epístolas a los tesalonicenses. A los tesalonicenses.
Son número 1, Romanos, Corintios y Gálatas nos están hablando acerca de la justificación del hombre. Efesios, Filipenses, Colosenses nos habla acerca de la obra de Cristo por nosotros, para nosotros y en nosotros. Y en Tesalonicenses acerca de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo verdadero conocimiento de Dios debe ser adquirido, recibido y creído, no mediante razonamiento, sino por la revelación de la palabra de Dios. No porque alguien dijo, esto es así, así, y la Biblia dice así, así, ya se oye bien, pero Señor, déjame ver lo que estoy oyendo. Porque si no está la palabra, no es doctrina. ¿Qué? Es por eso que a Pablo le sorprendió mucho la disciplina de los de Tesalónica, de los tesalonicenses. Porque todo lo que Pablo andaba diciendo, ellos andaban escribiéndolo. Y comprobaban con las escrituras lo que Pablo estaba diciendo. De que era necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos al tercer día, que fuera recibido en gloria, gloria al Señor. Todo lo que Pablo estaba predicándoles, ellos volvían a su casa y corroboraban con la palabra lo que Pablo había presentado. Dios, hermanos, Dios no puede ser conocido mediante especulización intelectual. ¿Qué? Ni puede ser mediante gimnasia mental, sino que tiene que ser y puede y únicamente tiene que ser conocido por integridad y exactitud de la maravillosa e incomparable palabra revelada de Dios. Ahora, no estoy refiriéndome, hermanos, a que no lea ningún otro libro o no haga esto, no haga esto. No, pero sí, lo que sí les estoy diciendo es lo concerniente a Dios. Este libro es el único que puede confirmarlo. ¿Qué? Porque este es el corazón de Dios. Esta es la palabra, la voz de Dios, el pensamiento de Dios. Otros libros son inspiradores y son inspiración al hombre por Dios. Pero la palabra de Dios es directamente Dios mismo hablando a nosotros. Hablando a nosotros. Todo, si usted se emprende a conocer a Dios, métase a la Biblia. Métase a la palabra de Dios. Sálgase de YouTube, sálgase del TikTok, sálgase de todas estas plataformas y métase al libro, a las páginas. Porque esas páginas le van a usted no tan solo a revelar, pero van a abrir nuestros ojos para mirar a Dios con más claridad, para poder señalarlo. Oh no, ese es Dios obrando. Oh no, Dios se está moviendo en este lugar. No, Dios se está moviendo en esa pared. No, Dios se está moviendo en ese muchacho. Aleluya. Y es todo por el conocimiento de la misma palabra de Dios. El apóstol Pedro también en ese verso 18 del capítulo 3 usa la palabra crecer, que viene de la palabra griega ausano, la cual significa incrementar, aumentar, crecer, desarrollarse, establecerse, salir de la niñez. Esta misma palabra es utilizada en diferentes versículos en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo
6:28, Jesús dijo: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, ausano, como crecen, no trabajan ni hilan. También en Mateo 13, en el capítulo 13, verso 32, el cual dice: a la verdad, hablando del grano de mostaza, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, ausano, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. El crecimiento connota un crecimiento sin compulsión, sin coacción, como el crecimiento de una planta, de un árbol natural. No es empujado, no es obligado, no es allá, crece. No, dicen por ahí que hay que hablarle lindo a las plantas. De que, ¡ay, qué chulas, qué chulas! Y yo acá orando, Dios mío, se ya perdió la mente. Pero está funcionando. Primera de Corintios, en el capítulo 3, versos 6 y 7, también el apóstol Pablo habla a Corintios diciendo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento ausano lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nuevamente, la misma palabra utilizada, ausano. Los hombres y las mujeres plantan y riegan, pero es Dios quien da el crecimiento. También en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, ausano, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Colosenses 2, versos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece, ausano, con el crecimiento ausano que es Dios. Así que, hermanos, el crecimiento en la gracia de Dios es un crecimiento natural. Alguien diga amén. Es un crecimiento natural. ¿Por qué natural? Porque la palabra de Dios ha sido plantada en nuestro corazón. ¿Qué? La semilla de la palabra de Dios ha sido plantada en nuestro corazón. Ya Dios dio ley de crecimiento a toda semilla. Cuando es plantada, que dijo Jesús, si es plantada en buena tierra, va a crecer. Pero si es plantada entre espinos, entre las piedras, no en un terreno preparado, ¿qué dijo él? Se va a echar a perder. Las aves del campo se la van a comer. El diablo mismo la va a echar a perder. Pero nos dejó a entender que si el terreno de nuestro corazón está listo, esa semilla de la palabra va a crecer. Va a crecer en el corazón. Va a crecer en nosotros. Va a haber fruto de esa palabra. Gloria al Señor.
So, dígale que está al lado suyo, no es obligatorio. Amén. No es obligado. Póngase el cinturón, porque no es obligado, pero es necesaria. No es obligado, pero es necesario para poder crecer. Porque el crecimiento lo da Dios. Cada vez que usted y yo venimos a este lugar y hay alguien detrás de este púlpito hablando la palabra, exhortando la palabra, enseñando la palabra, está de parte de Dios regando esa semilla que ya ha sido depositada en nuestro corazón. Y cuando yo estoy aquí, la semilla tiene que naturalmente comenzar a crecer. Porque se le está echando agua, se le está echando el abono necesario, se está limpiando la tierra, se está cortando lo que está seco, lo que ya no sirve, para dar espacio a que crezca algo nuevo. Pero ese crecimiento, hermanos, comienza aquí. Pero ¿qué sucede cuando estoy en casa? Lo pongo en pausa hasta que llegue el otro culto, para entonces seguir creciendo, porque entonces no es natural. Lo estoy obligando. Cada vez que vengo acá, estoy siendo regado, podado, movida la tierra, recibiendo ese abono, esos nutrientes que necesito para seguir creciendo. No me puedo quedar como una matita allá, chiquitito allá, y todo el mundo creciendo a mi alrededor. Porque ¿sabe qué es lo que va a crecer a mi alrededor? Toda la maleza. Va a tomar control. Y me voy a perder en toda la maleza. Cuando llegue el día de recoger, ¿sabe qué? Me van a recoger con toda maleza. Porque no va a haber diferencia alguna. El crecimiento en la gracia de Dios, vuelvo y repito, es un crecimiento sin compulsión que Dios nos da a medida que usted y yo adquirimos un conocimiento claro y exacto de su palabra, un conocimiento correcto. La palabra de Dios, hermanos, es tan poderosa que nos enseña el libro de Hebreos que puede separar el alma y el espíritu. ¿Ok? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que dice que penetra hasta partir. ¿Partir qué? Coyunturas, huesos. Discierne los pensamientos del corazón, las intenciones del corazón, y también puede separar el espíritu y el alma. ¿Para qué? Para limpiar. ¿Y de qué poder Dios ha puesto en su palabra, hermanos? Que si somos abiertos a ella, cuando entra nos limpia mejor que un jabón de lavadores.
O sea, más limpio que la ducha que nos damos antes de venir para acá. Limpios por dentro. Porque toda esa limpieza de adentro se va a manifestar afuera como testimonio a los hombres de que somos hijos de Dios. Es por eso que Jesús dijo: por sus frutos os conoceréis. Los frutos que se ven afuera ya crecieron adentro, ya fueron hechos adentro, ya maduraron adentro. Ahora están enseñando toda esa frescura afuera, toda esa fragancia, todo ese favor, todo ese perfume de Dios. Por eso cuando usted anda en la tienda y alguien le pasa por un lado, a veces como que se paran, como que, ¿qué fue eso? Cuando usted va a la tienda ya alabando a Dios, ahí solito, sin molestar a nadie, y gloria a Dios, y comienza usted a hablar en lenguas allá en el Walmart, y alguien le pasa por el lado, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta por el fruto. Dios está queriendo, hermanos, de que usted y yo, como habló el apóstol Pablo a la iglesia, el apóstol Pedro, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Él. Mientras más lo conozco a Él, más bajo la gracia voy a vivir. Dios sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. A veces, hermanos, es difícil entender el por qué Dios lo está haciendo así. ¿Por qué no lo hizo de otra manera? Pero es que Él sabe lo que está arrancando. Porque a veces la maleza se mete muy adentro, que tiene que meterle mano, tiene que arrancarlo con todo. No puede dejar ninguna raíz ahí, porque al tiempo va a volver a salir. ¿Qué queda cuando usted jala? Un huequito. Pero ese huequito Dios lo va a llenar con algo. Va a poner un fruto, una semilla nueva en ese lugar, para que crezcamos y podamos vivir en Él. Pongámonos de pie en esta tarde. Gloria al Señor. Para recordar a alguien, la gracia de Dios es un regalo inmerecido. Él lo da solo porque quiere, no porque lo merecemos. Entonces es mérito, esa gracia, ese regalo inmerecido. Y es tan maravilloso que en ese mismo regalo que no merecemos, que no somos ni tan siquiera dignos de ganárnoslo por nosotros mismos, de ese mismo regalo está diciendo Él: hey, podemos crecer en Él, porque se nos es dado. Y se nos es dado para crecer en Él, no para quedarnos ahí que, ay, qué lindo, míralo ahí, tan pequeñito, qué chulo. No, para crecer en Él, para vivir en ello. Gloria al Señor. Levante sus manos, levante su corazón a Él. Aleluya. Gloria. Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.